Hola chicos, vamos a ver el teorema de Pitágoras y cómo se utiliza en diferentes ejercicios de geometría para calcular datos. Lo primero de todo para aplicar el teorema de Pitágoras es que el teorema de Pitágoras solo sirve para triángulos rectángulos, que son los que forman ángulos de 90 grados. Y entonces tenemos que tener claro cómo identificar los datos. Lo que está enfrente del ángulo recto es lo que representa la hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo recto es a lo que le vamos a llamar catetos. Una vez que ya conocemos cómo averiguar los catetos y la hipotenusa, el teorema de Pitágoras lo que nos relaciona son precisamente los catetos y la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Y nos vamos a encontrar con dos tipos de problemas. El primer tipo de problemas es cuando el dato que nos falta es la hipotenusa. Si nos falta la hipotenusa, aplicamos de forma directa esta fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Si nos fijamos en el primero de los triángulos que hemos dibujado, identifico dónde está el ángulo recto que está aquí. El dato que me falta es el del frente, por tanto me falta la hipotenusa. Sustituimos los datos en las fórmulas y tendremos que x cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Resolvemos esta operación. X cuadrado es igual a 16 más 9. Por tanto, x cuadrado es igual a 25. Una vez que llego aquí, quiero averiguar lo que vale x, así que qué número elevado al cuadrado me da 25. Hacemos la raíz cuadrada y como estamos en geometría no puedo tener valores negativos, por tanto no pongo más menos, solo voy a coger su solución positiva. Y me sale que la hipotenusa vale 5. Vamos a ver este segundo ejemplo, que es parecido, lo que pasa que el triángulo nos lo han dibujado de otra forma diferente. Pero lo único que tengo es que situar el ángulo recto. Una vez que sitúo el ángulo recto, lo de enfrente es la hipotenusa. Por tanto, el dato que me falta vuelve a ser nuevamente la hipotenusa. Si me falta la hipotenusa, aplico la fórmula y x cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 4 y 8 van a ser mis catetos y hago esa operación. X cuadrado va a ser 8 al cuadrado, que es 64, 4 al cuadrado, que es 16, y me sale que x cuadrado es igual a 80. Y para saber lo que vale la hipotenusa haríamos la raíz de 80. No es exacta, pero ponemos su aproximación, que es 8,9. Y ya tendríamos un ejemplo en el que el dato que nos falta es la hipotenusa. Vamos a ver ahora el segundo caso, la segunda posibilidad, que sería cuando el dato que desconozco es el de uno de los catetos. Da igual el cateto que me falte, porque si os fijáis simplemente habría que despejar de la fórmula. Si yo uno de los dos términos lo paso al otro lado, lo que va a ocurrir es que va a pasar restando. Y la fórmula me va a quedar o bien b cuadrado es la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, o c cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Por eso os he dicho que da igual la letra que despejéis, porque la fórmula que le llegáis es la misma. Vamos a ver un ejemplo. Al igual que antes, tenemos un triángulo en el que conocemos dos datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar el ángulo recto. Una vez que ubico el ángulo recto, lo de enfrente es la hipotenusa. Por tanto, esto va a ser el valor A. Y el cateto que me dan, da igual que lo llame B o C, porque simplemente voy a tener que hacer una resta para resolverlo. Le vamos a llamar, por ejemplo, B. Entonces, si yo quiero calcular el cateto que me falta, va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conozco al cuadrado. Si yo resuelvo esta operación, va a ser 169 menos 144 y esto me va a dar 25. Por tanto, x va a ser la raíz de 25. Como estamos en geometría, solo queremos soluciones positivas y el número que elevado al cuadrado me da 25 es 5. Por tanto, el otro cateto vale 5. Si nos fijamos en el otro ejemplo, nos hacemos el mismo planteamiento. Ubico primero el ángulo recto y lo que está enfrente del ángulo recto es lo que representa la hipotenusa. Por tanto, ya sabemos que el valor de 10 es la hipotenusa. El valor de 8 va a ser cualquiera de los catetos, le llamo B, y entonces quiero averiguar el otro cateto. Si yo quiero averiguar el otro cateto, tendré que restar hipotenusa al cuadrado menos cateto cuadrado. Hago esta operación, 10 al cuadrado es 100, menos 8 al cuadrado, que es 64,
y me da 36. Recordar que un número elevado al cuadrado no es otra cosa que multiplicarlo por sí mismo. 8 por 8, 64, 10 por 10, 100. Una vez que tengo lo que vale x cuadrado, mi objetivo es calcular x y la operación que cambia o la operación contraria a elevar al cuadrado es la raíz cuadrada y como estamos en geometría, como hemos dicho, solo queremos su valor positivo. Por tanto, el cateto que me falta es 6. Con esto queda acabada la explicación de cómo aplicar el teorema de Pitágoras a triángulos rectángulos. Y solo vamos a tener dos modelos de ejercicios, que es que conozca que me falte la hipotenusa y quiera averiguarla, o que me falte un cateto y quiera averiguarlo. Pero lo más interesante de Pitágoras es poder aplicar esto a figuras geométricas para calcular datos y poder hacer luego áreas y perímetros. Así que vamos a ver varios ejemplos de cómo calculo datos en diferentes figuras geométricas. Una vez que ya sabemos cómo funciona el teorema de Pitágoras, pues vamos al segundo paso, que es calcular datos dentro de figuras que no son triángulos rectángulos en los que vamos a aplicar el teorema. Por tanto, lo primero que vamos a tener que hacer en estos casos es buscar precisamente un triángulo rectángulo. Una vez que encuentre el triángulo rectángulo, le coloco los datos y con los datos ya decido si lo que me falta es la hipotenusa o lo que me falta es un cateto y ya aplico el teorema de Pitágoras. Vamos a ver estos tres ejemplos y con estos tres ejemplos va a quedar bastante claro. Empezamos por el primer ejemplo, que es un rombo. De este rombo conocemos la diagonal mayor, que vale 12, la diagonal menor, que vale 8, y nos falta el valor del lado, que sería esta línea de aquí, la línea inclinada. Lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestro triángulo rectángulo. Si nos fijamos, nuestro triángulo rectángulo podría ser este. Si yo pinto mi triángulo rectángulo, ya puedo identificar hipotenusas y catetos. Como en el dibujo este trocito es la mitad de todo que vale 12, ya sé que va a valer 6. Y la diagonal mayor vale 8, este trocito es la mitad, por tanto va a valer 4. ¿Dónde tengo el ángulo recto? El ángulo recto lo tengo aquí. Por tanto, ¿qué dato me falta? Me falta el dato de enfrente del ángulo recto. El dato de enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Y ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Como me falta la hipotenusa, aplico directamente el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. La hipotenusa es lo que quiero averiguar. 6 al cuadrado es 36, 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. Y la hipotenusa al cuadrado va a valer 52. Una vez que tengo esto, para saber lo que vale la hipotenusa, voy a hacer la raíz cuadrada de 52 y ya tengo el resultado, que sería 7,2. Y ya tengo que el lado mide 7,2. Vamos a ver el segundo de los ejemplos. En el segundo de los ejemplos tengo un triángulo, pero no es un triángulo rectángulo, es un triángulo isósceles. ¿Qué significaba que un triángulo era isósceles? Que los lados inclinados miden lo mismo y la base tiene otro valor diferente. Quiere decir que hay dos lados iguales y uno diferente. Si yo quisiera averiguar la altura de este triángulo, necesito dividir este triángulo en dos para tener un triángulo rectángulo. Si divido este triángulo en dos, puedo coger este lado de aquí, por ejemplo, y entonces ya tendré un triángulo rectángulo. Una vez que tengo un triángulo rectángulo, coloco los datos y averiguo qué me falta. En este caso, los datos que tengo serían los siguientes. El lado inclinado sé lo que mide 15. Por tanto, este dato lo conozco. Y el lado inclinado es lo que está enfrente del ángulo recto, lo que quiere decir que representa la hipotenusa. El lado de abajo es la mitad del total. Como es la mitad, va a valer 6 y representa uno de los catetos. Y el dato que me falta es el otro cateto. Pues le vamos a llamar C, que es un cateto. Como lo que me falta es un cateto, tengo que aplicar la fórmula despejada, que es la resta. El cateto que me falta al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado, que es 15 al cuadrado, es 225 menos 36.
Me sale que c cuadrado es igual a 189 y para saber el valor de c hago la raíz cuadrada de 189 y me va a dar 13,7, por lo que la altura de este triángulo sería 13,7. Y vamos a la última de las figuras. La última de las figuras es un trapecio. Si me fijo en el trapecio, este trapecio se llama trapecio rectángulo. Y si nos fijamos en el dato que nos piden, el dato que nos piden es esta línea que coincide con la altura del trapecio. Si ese mismo dato lo traslado aquí, estoy dibujando la misma línea y al dibujar esa línea ya he conseguido mi objetivo en todos los ejercicios, que es encontrar un triángulo rectángulo. Pero este tiene una pequeña dificultad a la hora de hallar los datos. Esta línea coincide con esta línea, que es la que quiero averiguar. Por tanto, esa es mi incógnita. Aquí se me sitúa mi ángulo recto, pero este trocito no es la mitad de todo esto, aunque lo puede parecer en el dibujo, porque todo este trozo mide 10 y hasta aquí, o sea, este trozo de aquí mide 7. Si de aquí a aquí mide 7 y el total es 10, pues este trocito de aquí es lo que falta para llegar de 7 a 10. Por tanto, este trocito de aquí tiene que medir 3. El dibujo puede resultar engañoso porque parecen de la misma longitud o son de la misma longitud, pero no nos tenemos que fiar en el dibujo, sino en los datos que nos dan. Entonces yo ya sé que este lado mide 3 y este lado representa un cateto, porque está contenido en el ángulo recto. Por tanto, le voy a llamar B. El dato de 3 va a ser un cateto y es 3. El dato que aparece aquí, que es el de 13, está enfrente del ángulo recto, por lo que va a representar la hipotenusa. Y el dato que me falta es el otro cateto. Estaré un ejercicio nuevamente en que lo que tengo que calcular es un cateto. Si tengo que calcular un cateto, utilizo la resta. El cateto que me falta va a ser igual hipotenusa al cuadrado menos cateto que conozco al cuadrado. Para calcularlo hago 13 al cuadrado, que es 169, 3 al cuadrado, que es 9, y el cateto cuadrado me va a valer 160. Como yo quiero saber lo que vale el cateto, hago la raíz cuadrada. Y me sale que vale 12,6. Quiere decir que la altura del trapecio es 12,6 y la altura del trapecio coincide con uno de los lados desiguales del trapecio. Bueno, espero que estos 3 ejemplos os hayan dejado claro cómo aplicar el teorema de Pitágoras a problemas de geometría básica para poder calcular datos.